A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y nuevamente deseamos pedir la bendición de Dios para que nos dirija en el estudio de su palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, tú deseas que nuestra mente no olvide, que pueda recordar la forma en que nos has dirigido en el pasado, pero también la manera en que nos guías en el presente. Que nuestra memoria siempre pueda tener la forma milagrosa, la misericordia que tú has tenido con nosotros. Y que con esa memoria, con ese recuerdo, podamos proyectarnos hacia un futuro de bendiciones y de certidumbre. En el nombre de Jesús. Amén. Y continuamos nuevamente con el libro de Deuteronomio. Y esta semana estudiamos acerca de dos verbos. El verbo recordar y olvidar. Aunque estos verbos son opuestos, porque recordar significa no olvidar y olvidar significa no recordar. Sin embargo, cuando lo vemos en el contexto bíblico, el verbo acuérdate o acordarse está dirigido hacia nuestra experiencia pasada, mientras que el verbo no olvidarse está enfocado hacia el tiempo presente. Aunque existen tres tiempos que nosotros conocemos, que es el pasado, el presente y el futuro, realmente nuestra vida está marcada solamente por dos tiempos. El tiempo pasado, que son las cosas que ya han pasado en nuestra vida, que no podemos regresar, que no podemos hacerlas diferentes. Y el tiempo presente, que es el tiempo donde nosotros tomamos las decisiones de lo que realmente deseamos hacer. Con relación al futuro, el futuro lo forjamos de acuerdo a nuestra experiencia pasada y a nuestras vivencias presentes. Y por lo tanto, aunque todavía el futuro no ha marcado nuestra vida, nuestra experiencia, porque no lo hemos vivido, el futuro debería de ser o estar realmente marcado o estar determinado por lo que ha pasado en nuestro pasado y por lo que está pasando en nuestro presente. Y en el libro de Deuteronomio, cuando Dios desee que el pueblo mantenga vivas las verdades, que mantenga viva la experiencia que ha tenido con Dios, entonces Dios va a utilizar estos dos verbos. Y cuando vamos al pasado, decimos, bueno, ¿es realmente importante el pasado? ¿Es realmente importante recordar el pasado? Encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, la siguiente declaración que tiene que ver con respecto al pasado. Deuteronomio capítulo 32, versículo 7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. Pregunta a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Qué nos enseña este versículo, este pasaje? Que hay cosas importantes que nosotros necesitamos aprender del pasado. Y si las necesitamos aprender, significa que hay cosas importantes que no debemos olvidar o cosas importantes que debemos de recordar. Pero cuando hablamos de recordar, vamos a encontrar que nuestro pasado está marcado generalmente por dos tipos de experiencias. Las experiencias tristes de nuestra vida y las experiencias hermosas, bonitas de nuestra vida.
Y a menudo decimos, bueno, hay que olvidar las cosas tristes del pasado. Hay que olvidar las experiencias tristes. Porque podemos vivir bajo la sombra del pasado y tener un presente de amargura. Pero por otro lado, vemos que Dios ve las cosas de una manera distinta con relación al pasado. Porque Dios nos muestra que aún en esas cosas difíciles del pasado, en esas cosas tristes del pasado, hay experiencias que siempre deben de estar presentes. No para hacer que nuestro presente sea oscuro, no para hacer que nuestro presente esté en la sombra del pasado, sino para que nuestro presente pueda tener un sentido correcto y una dirección correcta. Por eso cuando vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, encontramos en el versículo 2 la siguiente declaración: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí el verbo que se utiliza en hebreo es el verbo zahar, que significa acordarse. ¿Por qué Dios desea que su pueblo se acuerde de esos 40 años difíciles del desierto? Tal vez para muchos hijos de Dios en aquel tiempo no era la mejor experiencia que habían tenido en su vida. Y más aún que no fueron meses, sino fueron muchos años, 40 años teniendo que experimentar esa terrible experiencia de vivir en un desierto, de no poder ver más que arena, sequedad y soledad. Pero cuando Dios dice, debes de recordar, ¿por qué razón? Porque tienes que recordar que esa experiencia difícil por la que tú pasaste tenía un propósito en los planes de Dios. Y tal vez cuando nosotros vemos las experiencias difíciles del pasado con un propósito en la mente de Dios y en los planes de Dios, vamos a descubrir que finalmente esas experiencias, aunque nos parecieron tal vez terribles emocionalmente o físicamente, vamos a encontrar que espiritualmente fueron enriquecedoras. ¿Por qué? Porque esas experiencias son las que Dios permite que nosotros atravesemos por las siguientes razones. Y vamos a ver la primera razón. En primer lugar, para afligirte. ¿Dios realmente desea afligirnos? ¿O Dios permite que pasemos por angustia? Bueno, recordemos que la aflicción y la angustia es precisamente el medio que Dios permite, porque a los seres humanos nos acerca a Dios. Cuando nosotros estamos en angustia, en aflicción, nos acordamos de Dios, buscamos a Dios, nos entregamos a Dios. Por esa razón Dios sabe que si no hubiera sido por esa experiencia que Dios permitió, no hubiera crecido sus hijos espiritualmente. Por lo tanto, al tener experiencias difíciles en la vida, esas experiencias nos conducen a Dios, nos conducen a buscar a Dios. Si no tuviéramos aflicciones ni angustia, probablemente nunca nos acordaríamos de Dios o nunca sentiríamos necesidad de Dios. La segunda razón que se ofrece aquí es la siguiente: para probarte. Aquí tenemos otro término, probar. ¿Qué significa probar? Bueno, encontramos que en la Escritura, probar y tentar, especialmente en el Nuevo Testamento, vienen la misma palabra, del mismo término. ¿Por qué? Porque cada tentación representa una prueba. Y cuando decimos que Dios nos prueba, bueno, esto significa que Dios tiene que pasarnos por experiencias difíciles
para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Son estas experiencias difíciles las que nos hacen crecer espiritualmente y que es la forma en que Dios va a probar nuestro carácter, la forma en que Dios va a probar si realmente nosotros servimos a Dios de todo corazón. Y la última es para saber lo que había en tu corazón. ¿Quién es el que necesita realmente saber lo que hay en nuestro corazón? ¿Dios o nosotros? Bueno, recordamos que a Dios no lo podemos engañar. Por eso la Escritura dice, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. A menudo los que nos engañamos somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos expectativas falsas espirituales. Y cuando decimos que tenemos expectativas falsas espirituales, es que a menudo creemos que nosotros, si nos va bien, si todas las cosas vienen como las deseamos, entonces vamos a crecer espiritualmente. Y cuando pasamos por esos momentos difíciles, ahí es donde realmente nos damos cuenta si amamos a Dios de todo corazón, a pesar de los problemas o de las pruebas que estamos pasando. Por eso, Dios dice, para saber lo que hay en tu corazón, realmente, en tiempos buenos, yo puedo aparentar tener mucho amor por Dios. En tiempos de prosperidad, yo puedo manifestar mucho amor por Dios. Pero cuando vienen esos momentos difíciles en la vida, entonces es cuando realmente nosotros mismos nos damos cuenta lo que había en nuestro corazón. Podemos seguir amando a Dios en tiempos difíciles, en tiempos de pruebas, en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedad, en tiempos de bancarrota, en tiempos de calamidad. Podemos seguir aún amando a Dios. Ahora, Dios no lo hace porque Él no sepa realmente lo que hay en nuestro corazón, sino porque Dios desea que nosotros mismos nos demos cuenta si en realidad lo que pensamos que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, es realmente lo que hay con relación a nuestra relación con Dios. Ahora, Dios presenta el hecho, dice el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido. Ahora, aquí encontramos dos conceptos importantes. Y podemos decir, uno tiene que ver con el hecho de que Dios nos aflige, o Dios permite que seamos afligidos. Y le dice al pueblo, Dios te hizo pasar hambre. ¿Qué significa? Que los hijos de Dios nunca vamos a pasar necesidades. Que los hijos de Dios nunca vamos a estar cortos. No, simplemente que vamos a pasar necesidades. Pero enseguida viene la segunda parte. Aunque pasaste hambre, Dios te sustentó con maná, con el pan del cielo. Tal vez para algunas personas el maná no fue la mejor experiencia de su alimento en el desierto, porque podemos ver cómo a menudo el pueblo se quejaba de esa comida que Dios les había provisto. Sin embargo, encontramos que lo más importante es que Dios los sustentó. El maná fue realmente la comida que los alimentó, que los nutrió durante 40 años. Y era la comida que Dios había provisto para su pueblo. Por lo tanto, el pueblo debería de sentirse agradecido y sentir que Dios los había bendecido, porque aunque habían pasado momentos difíciles, el Señor nunca los había dejado sin sustento. Y no solamente eso, dice el versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti,
ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Aquí podemos ver que las bendiciones de Dios no siempre significa que nosotros estemos desechando lo que podemos conseguir, porque vivimos en una sociedad consumista, donde nos gusta comprar y solamente lo compramos porque queremos tener algo diferente. Compramos solamente porque ya no queremos vernos iguales y a menudo desechamos las cosas que todavía pueden ser útiles. Y no condenamos tal vez a alguien que puede hacerlo. El problema es cuando este consumismo absorbe nuestra vida, absorbe nuestras fuerzas y absorbe nuestro tiempo que tal vez deberíamos de darle a Dios, que deberíamos dedicar a la palabra de Dios, que deberíamos dedicar a la obra de Dios. Y agradecer a Dios que si no podemos tener todo lo que deseamos, que podamos tener lo más importante, la bendición de su palabra, la bendición de tener tiempo con Dios. Y no solamente Dios dice tu vestido, sino que tus pies nunca se hincharon. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que estaban pasando por carencias, humanamente hablando, en el desierto, y tenían una vida muy austera en el desierto, Dios dice, realmente siempre estuviste saludable. Dios te dio salud, no sufriste de hinchazón de los pies. Tus pies no se hincharon a causa del clima y las arenas calientes del desierto, a causa de que caminaste por el desierto. Dios te dio la bendición de tener salud. Y Dios también ayudó a cuidar de que tu ropa te durase por esos 40 años. Que tus zapatos nunca se gastasen durante esos 40 años. Ahora, todo esto Dios lo hace también como una preparación. ¿Para qué? Para un tiempo cuando Dios desea dar bendiciones. No siempre los tiempos son tiempos difíciles y duros para los hijos de Dios. Cuando Dios puede ver que sus hijos pueden ser fieles en cualquier circunstancia, Dios también desea darles muchas bendiciones. Por lo tanto, al decirle a Dios, acuérdate de estas experiencias del pasado, que aparentemente no fueron agradables, pero sí fueron experiencias que te hicieron crecer espiritualmente, que te enriquecieron espiritualmente, que hicieron que realmente supieras si tu corazón estaba entregado a Dios o si tu corazón no estaba totalmente entregado a Dios. Por lo tanto, Dios te estaba preparando para algo mejor. Y entonces, la siguiente parte, el versículo 7 dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierras de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobres y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y aquí vemos la segunda parte. Y esta parte nos lleva al presente. En el presente, Dios ahora le dice a su pueblo, tú vas a tener esa tierra para que la puedas disfrutar en tu vida. Tierra de abundancia. Tierra que te va a dar todo lo que tú desees, todo lo que tú anheles. Tierra que te va a enriquecer. Tierra que va a producir abundantemente, donde nunca vas a conocer la escasez,
donde solamente vas a conocer la abundancia y la prosperidad. Pero ¿qué pasa cuando vivimos un presente de bendiciones? Bueno, ya el pasado quedó allá en los 40 años del desierto y ahora el pueblo está precisamente aquí frente a la tierra prometida, viendo el presente que Dios ahora les está ofreciendo y que es un presente lleno de abundancia, de bendiciones. Podemos decir, un presente que materialmente no deseaba o no le pedía nada a nadie. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pasamos, cuando Dios nos pasa la etapa distinta en nuestra vida, donde ahora nos toca ya no vivir esos tiempos difíciles, sino vivir tiempos buenos, tiempos de abundancia, tiempos de prosperidad? Bueno, el versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte. Aquí tenemos otro verbo, que es el verbo olvidar, y que en el hebreo es muy parecido al verbo shahar. Este es shahar. Cuídate de no olvidarte. ¿Por qué no olvidarte? Bueno, porque decimos que acordarse nos lleva al pasado, pero no olvidarse nos mantiene en un presente. Yo no puedo olvidar que todo lo que yo he recibido lo tengo por la bendición de Dios. Yo no puedo olvidar que si me está yendo bien en la vida, es gracias a Dios. Yo no puedo olvidar que si aquellos tiempos malos ya pasaron y ahora Dios me está dando un presente de bienestar, tengo que recordar, tengo que tener presente que es Dios el que me da todas esas bendiciones. ¿Por qué? Porque a menudo los tiempos de bendiciones son más peligrosos que los tiempos de escasez. Los tiempos de abundancia son más peligrosos que los tiempos de pobreza. Y por eso encontramos que aquí Dios ahora les dice, no solamente el pasado tiene que ser una bendición por las experiencias difíciles, sino también el presente tiene que ser una bendición, aun cuando ustedes puedan recibir abundantes bendiciones. Y dice el versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Ahora, si nosotros vemos aquí, bendiciones, de acuerdo a estos versículos, se traducen como bienes materiales. Los bienes materiales pueden ser un peligro para la vida espiritual. ¿Por qué? Porque los seres humanos a menudo corremos tras lo material, vivimos por lo material, nos esforzamos por lo material, dedicamos nuestra energía, nuestra fuerza a las cosas materiales. Y llega un momento en que llegamos a pensar que las cosas materiales son lo más importante en la vida y que es lo que realmente nos da seguridad y estabilidad en esta vida. Una persona que tiene abundantes bienes materiales se puede sentir seguro de que su vida no estará mal, de que no va a tener momentos difíciles en el futuro o en su vejez, de que tiene seguridad y estabilidad económica. Una persona que no tiene bienes materiales puede sentir que su única esperanza y su única dependencia proviene de Dios. Así que cuando nosotros no poseemos bienes materiales, es muy probable que toda nuestra confianza, que toda nuestra seguridad y que toda nuestra esperanza de buenos tiempos, aún en los tiempos difíciles de la vejez, están en las manos de Dios y que debemos de confiar en que Dios nos va a sustentar. Cuando tenemos abundantes bienes materiales, podemos
llegar a concluir que eso es lo que nos da la estabilidad y la seguridad, y que por lo tanto no tenemos nada de qué preocuparnos. Y no tenemos realmente mucho por qué pensar que confiar en Dios o tener la esperanza en Dios en los tiempos venideros. Y dice el versículo 4, y se enorgullezca tu corazón, versículo 14, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probando para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y aquí radica realmente el peligro. Aunque muchos seres humanos no lo reconozcamos, todos los seres humanos llegamos a creer que en algún momento nos podemos convertir en superhumanos, que es por nuestra fuerza, que es por nuestra inteligencia, que es por nuestra capacidad para hacer negocios, que es por nuestra previsión que nosotros tenemos de lo que va a pasar en el futuro, que es por nuestra habilidad comercial, que ahora nosotros podemos tener todas estas cosas. Y nos olvidamos que realmente todo eso proviene de Dios y que las fuerzas que tuvimos para hacer esos bienes provinieron de Dios y que la inteligencia que tuvimos para poder progresar o prosperar proviene de Dios y que inclusive el hecho de que podamos tener ahora abundancia es algo que Dios así lo ha permitido. ¿Por qué? Porque sin la bendición de Dios no hay prosperidad. Sin la bendición de Dios no hay abundancia. Sin la bendición de Dios no hay fuerzas, no hay salud y tampoco hay vida. Por lo tanto, esa amonestación, que vayas a pensar, que vayas a decir, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Esta es la parte más dura del presente próspero y abundante. Cuando nosotros llegamos a creer que si tenemos es porque nosotros nos esforzamos. Y lo creemos porque dice el texto, así lo vas a pensar en tu corazón, así lo vas a concebir. Nadie te va a poder cambiar tu manera de pensar. No, si yo tengo esto es porque yo me esforcé, porque yo lo logré, es porque yo trabajé, es porque yo dediqué tiempo, es porque yo fui inteligente, por esa razón. Y nos olvidamos que realmente es porque Dios nos los ha concedido. Es porque Dios nos ha dado la fuerza, es porque Dios nos ha dado la inteligencia. Por eso dice el versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ahora, a veces creemos que cuando los seres humanos alcanzamos un nivel de prosperidad, que ahí nos vamos a quedar para siempre y que las cosas nunca van a cambiar. Y por eso nos olvidamos de Dios, porque creemos que ahora tenemos lo que realmente nos da seguridad. Ya no necesitamos realmente confiar tanto en Dios. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a pensar que es por nuestra capacidad y nuestra fuerza que tenemos todas las cosas materiales que poseemos? Bueno, el versículo 19 advierte, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis
como las naciones que Jehová destruirá delante de nosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Nosotros podemos ensalzarnos, nosotros podemos enorgullecernos, nosotros podemos caer en el problema de la arrogancia de pensar que lo que tenemos es porque nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestro poder lo ha hecho. Pero esta advertencia es, si tú llegas a ese punto donde tú te atribuyes a ti mismo lo que realmente ha venido de Dios, entonces las cosas podrían cambiar abruptamente. Y a menudo vemos la experiencia de algunas personas que aparentemente tenían todo, la seguridad, que estaban en terreno firme, y sin embargo, de repente todo eso se derrumba, se termina, y nos damos cuenta que todo lo que teníamos era realmente porque Dios nos estaba bendiciendo, y no porque nosotros lo logramos por nosotros mismos. Por tanto, acuérdate en nuestra experiencia, tiene que ser una orientación hacia el pasado, para recordar esos momentos difíciles de nuestra vida, pero que aunque fueron difíciles, nos trajeron bendiciones, prosperidad espiritual, nos trajeron crecimiento en la fe y en la esperanza. Y cuando llegamos al segundo verbo, que es no olvidar, no te olvides, estamos hablando del presente. Todo lo que pasa en nuestra vida presente, todas las bendiciones, si nos va bien en el presente, todo proviene de Dios. Y solamente es Dios el único que merece recibir esa gloria y recibir esa gratitud. Por lo tanto, no nos olvidemos de lo que nos ha hecho crecer en el pasado, lo que nos ha dado bendiciones espirituales en el pasado, aunque hayan sido pruebas difíciles. Y tampoco no nos olvidemos de que este presente que vivimos, que puede ser de bendiciones, que puede ser de bienestar, es gracias a que Dios desee que a nosotros nos vaya bien. Y cuando tenemos estos dos conceptos correctos del pasado y del presente, nos podemos proyectar hacia un futuro de seguridad, un futuro donde solamente aprendemos que es la confianza en Dios lo que nos puede traer esa seguridad de que así como Dios nos guió en el pasado y nos mantiene en el presente, seguramente estará con nosotros en los tiempos postreros, en los tiempos venideros. Que con esa confianza podamos vivir cada día de nuestra vida presente, proyectándonos hacia un futuro de fe y de esperanza en Cristo Jesús. A ti, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me